Dice Buda, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, y el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Esto qué significa si lo ponemos en palabras un poco más sencillas? Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes un accidente, por ejemplo, sales de tu casa o en tu propia casa, te machucas un dedo con la puerta del carro, ya sea del carro o de la casa. Entonces, eso es un dolor que a lo mejor no pudiste evitar, ¿verdad? Y ese dolor normalmente se te va a quitar en 1, 2 días, 3 días tal vez. Sin embargo, el sufrimiento es algo que tú decides, es algo que viene a raíz de decir, a ver, sí me machuqué el dedo y ya el dolor te pasó, la historia que queda detrás de esa machucada es lo que viene siendo el sufrimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, tú dices, vas con tus amistades o tus familiares y les notificas, les comentas que te machucaste el dedo. Sin embargo, te quedas con la historia de decir, ay, pero me machuqué el dedo y nadie me ayudó, nadie me apoyó, nadie se dio cuenta. Y esa historia que le estás poniendo a esa machucada del dedo, eso es el sufrimiento. Y tú tienes la decisión, tú puedes decidir si te quedas con el sufrimiento o no te quedas con el sufrimiento. Porque se dice que el sufrimiento es una experiencia mental que creamos por medio de nuestros pensamientos cuando no aceptamos lo que nos sucede. Por lo tanto, el sufrimiento surge en la mente, no en la realidad. Y esto lo que nos quiere decir es esta parte de que tenemos nuestras emociones, tenemos nuestros pensamientos, y el sufrimiento radica en los pensamientos y radica en tu mente sobre todo. Entonces, para entrar un poquito más a fondo en el detalle de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, el ejemplo que te decía, tú tienes el accidente, eso no se pudo evitar. Una persona se va, terminas una relación, se te muere un familiar, tienes algún problema económico, dado que a veces hay crisis en los países. Eso es un dolor que sí, es cierto, es correcto, estás pasando por un dolor. Sin embargo, la historia que le pones a esa situación, eso es lo que realmente te hace sufrir. Entonces yo te preguntaría que analices, que pienses, ¿qué pasaría solamente por un momento, que lo pongas en tu mente? ¿Qué pasaría si todo lo que te pasa pasa para ti? Si todo lo que te pasa pasa para tu bien. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo lo que pasa pasa para tu bien? Esto es un concepto que realmente no nos enseñan, es un concepto del que no se habla. ¿Por qué? Porque todas las personas en el mundo hablamos y decimos hay sufrimiento, inclusive hay muchísimas personas que dicen el sufrimiento jamás se va a acabar. Sin embargo, por ejemplo, yo te puedo decir con mi propia experiencia, yo viví bajo este concepto de creer que el sufrimiento es algo que se necesita tener y es algo que nunca se va a acabar. Y pudiera ser que es cierto, que nunca se acabe a nivel mundial. Sin embargo, yo tomé la decisión de acabar con mi propio sufrimiento a través de educarme, a través de prepararme. Y llegué con diferentes maestros, diferentes mentores, donde acabé de comprender qué era realmente el sufrimiento. Empecé a entender cómo yo sufría y empecé a entender qué cosas me hacían sufrir. A raíz de eso pude comprender que el dolor es algo que no podemos evitar, correcto, Buda lo dijo. Sin embargo, el sufrimiento es algo que sí podemos manejar. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Yo te invito a que reflexiones lo que te decía primeramente. ¿Qué pasaría si todo lo que te pasa, inclusive lo más terrible, lo más doloroso, las experiencias más aberrantes tal vez que pudieras llamarle, qué pasaría si todo eso hubiera pasado para tu vida? Entiendo que es un tema difícil, entiendo que para nuestro cerebro, como está acostumbrado a sufrir, de repente a lo mejor te estás preguntando y te estás diciendo, o sea, ¿de qué me estás hablando?
¿por qué me dices estas cosas? ¿Cómo es que voy a pensar que, por ejemplo, a mí me lo han dicho, cómo voy a aceptar que el que me hayan abusado sexualmente haya pasado para mi bien, el que me hayan matado a un hijo haya pasado para mi bien, el que me hayan dejado discapacitado haya pasado para mi bien? Sin embargo, yo te digo, si tú pudieras ver la bendición de esa situación en tu vida, si tú pudieras sacar y pensar el beneficio que eso trajo a tu vida sería totalmente diferente. Te voy a dar un ejemplo. Hay algo muy simple, de repente vas a viajar, llegas tarde por alguna razón, porque alguien se te atravesó, digamos, vas manejando, se te atraviesa alguien donde a lo mejor tienes un pequeño accidente o no tienes ningún accidente, simplemente eso hace que llegues tarde. Y llegas tarde porque ya ibas tarde de por sí para tomar un avión, por ejemplo, o un autobús. Y después te enteras que el avión o el autobús tuvo un accidente y tú te salvaste de eso. Entonces, es esa pequeña situación que viviste antes de llegar al aeropuerto o a la estación de autobús, a la que tú renegabas, con la que tú te enojaste, con la que dejaste que tus emociones salieran de enojo, de frustración, eso te salvó la vida. Entonces, si tú pudieras ver otras áreas de tu vida como ese ejemplo, ¿qué fue lo bueno de esa situación? ¿Cuál fue el beneficio de esa situación? ¿Cuál fue el aprendizaje de esa situación? Te pudieras dar cuenta que de alguna forma esa teoría de que el sufrimiento está en la mente y no en la realidad es lo que se llama sufrimiento. Entonces, muchísimos de ejemplos como estos te puedo dar de personas. Por ejemplo, un señor judío que se llama Viktor Frankl. Él fue torturado, él fue, pues básicamente, su vida se acabó, entre comillas, ¿verdad? Porque al estar capturado, al ser torturado, al quitarle el privilegio de estar con su familia, al quitarle todos estos privilegios que la mayor parte de personas nosotros tenemos, cualquiera se moriría en vida, cualquiera se le acabaría la ilusión de vivir. Sin embargo, este señor se dedicó a vivir y a vivir con la esperanza de que un día él iba a salir de esos campos de concentración, y lo logró. Se volvió un escritor muy famoso y le encontró todo lo positivo. Y tú puedes decir, pero ¿qué positivo pudo haber tenido el estar encerrado, el estar torturado, el que te quitaran de tu familia? Entonces, lo que él hizo fue una cosa muy sencilla. Aprendió a manejar sus emociones, aprendió a manejar su mente. El detalle no fue la cárcel que vivió, porque la cárcel nosotros mismos no la ponemos, nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos nos autocastigamos por lo que creemos que debió de haber pasado. Entonces, como este ejemplo, te puedo dar miles de ejemplos, y mi intención es entender que el tema que yo les estoy compartiendo el día de hoy, ¿por qué le puse el sufrimiento no es sexy? Porque si te pones a pensar, es muy bonito, muy llamativo, muy satisfactorio pensar, wow, cuando una persona se ve sexy, te llama la atención, te da alegría, te sientes bien, tú mismo como persona, ya sea que seas hombre o seas mujer, cuando tú te vistes sexy, cuando tú te sientes sexy, todo tu entorno cambia. Entonces, esa fue la razón que yo le titulé a esta cápsula, a esta pequeña información que les estoy compartiendo, de decir, el sufrimiento no es sexy, porque nadie quiere estar con personas que viven totalmente amargadas, con personas que no le encuentran nada positivo a la vida, que inclusive hay personas que le encuentran un problema a cada solución, en lugar de encontrarle una solución a cada problema. Que yo hoy en día yo no le llamo problemas, hoy yo aprendí a llamarle retos, y retos que se pueden resolver de una forma o de otra a través de mi propia experiencia, como les comentaba hace unos minutos, el yo haber aprendido a manejar mis emociones, el yo haber aprendido que está en mi mente, el yo haber aprendido a saber cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Son dos cosas muy diferentes.
porque aquí está el detalle. El dolor siempre lo va a haber. Sin dolor en la vida sería realmente muy monótona, muy aburrida. Es lo que llamamos la polaridad. Así como hay día, hay noche. Así como hay blanco, hay negro. Así como hay felicidad, tiene que haber cierto dolor, porque si no, nosotros mismos a través de la necesidad, de la variedad, no nos terminaríamos con nuestra propia felicidad, encontraríamos una forma de amargarnos la vida. Entonces, si pudiéramos entender estos conceptos, nuevamente, el dolor es inevitable, lo vamos a tener toda nuestra vida y el dolor vino también a servir un propósito a nuestra vida. Sin embargo, el sufrimiento radica en tu mente, radica en tus pensamientos, cómo tú reaccionas a las situaciones, cómo tú reaccionas a lo que te pasa. Eso es el sufrimiento y esa es la opción, esa es la decisión que tú puedes tomar de cambiar, y ese es el poder y ese es el control que tú sí tienes en tu mente y en tu vida, independientemente de la situación que estés viviendo o no viviendo. Quiero que sepas que tú tienes control, quiero que sepas que tú puedes controlar esa situación y tú la puedes cambiar, no a través de cambiar el dolor, porque lo que decimos, el dolor es inevitable, hay cosas que van a pasar en la vida que no puedes evitar. Sin embargo, lo que sí puedes evitar o lo que sí puedes manejar es cómo reaccionas a esas situaciones y de esa forma no sufrir. Porque lamentablemente en el mundo hay mucho sufrimiento y nuevamente hay el sufrimiento, ¿por qué? Porque no tenemos control de nuestras emociones específicamente. Algún concepto que quiero compartirte hoy es el vivir a medias. ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando estamos sufriendo, nosotros realmente vivimos parcialmente, vivimos a medias, por lo tanto, eso es una tortura. Y desafortunadamente la mayor parte de personas en este mundo están viviendo de esa forma, están viviendo a medias, están viviendo parcialmente y se están torturando. Nadie los está torturando. No hay un Dios castigador, si me preguntas a mí. No hay quien te está castigando. La persona que se fue, por ejemplo, dicen de repente tu relación se fue, la mujer se fue, el hombre se fue para castigarte. No, se fue porque tenía poder de decisión y a ti también te toca decidir. Entonces, es una tortura vivir a medias. Si pudieras ver tu vida y vivirla completamente, vivirla desde ser una persona genuina viviendo en el presente, no en el pasado, no en el futuro. Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú vives en el pasado, normalmente vas a vivir en depresión. Y obviamente pues no es muy bonito vivir en depresión, y eso tiene que ver con tu memoria, porque lo que pasó, ya no existe, ya no lo tienes aquí. Inclusive se dice que científicamente en 21 días todas tus células cambian. Entonces, inclusive un abuso sexual, por ejemplo, ya no está en ti como tal, lo que está en ti es el recuerdo. ¿Por qué? Porque nuestras células cambian aproximadamente cada 21 días. Se murió una persona muy querida, lo entiendo, hay un dolor, hay un luto. El sufrimiento viene de no aceptar esa pérdida, de estar en esa memoria, de estar pensando en el pasado. Y eso trae mucha depresión, y hoy día uno de los males más grandes del ser humano, decimos, es la adicción, no a las drogas, no a la comida, sino la adicción a los problemas, la adicción a la depresión. Y lo primero que están haciendo los doctores es poner a toda esta gente en medicamento de depresión. Y la pregunta que yo te hago, ¿conoces alguna persona deprimida que toma medicamentos antidepresivos? Y la pregunta es, ¿se les ha quitado la depresión? Si eres honesto y si conoces personas de este tipo, te vas a dar cuenta que no se les ha quitado la depresión. ¿Por qué? Porque siguen con sus pensamientos. Otro ejemplo que yo les doy en la cuestión de la depresión. Si tú sales a los parques, encuentras personas que están deprimidas corriendo, o si tú vas a las cocinas a donde dan comida para los viejitos o para las personas que no tienen casa, encuentras personas deprimidas ahí. Cuando tú estás metido en ti, en tus pensamientos, en tus memorias, eso es lo que te hace una depresión. Entonces, en esta cuestión de vivir en el pasado,
vamos entendiendo que el pasado lo único que te trae son memorias y son memorias muy depresivas. Entonces, como les estaba comentando, si tú vives en depresión, definitivamente eso te va a hacer sufrir. Entonces, hay que ver que si vives en tus memorias, vives en el pasado. Si constantemente estás viviendo, recordando el pasado. Y con eso tampoco no estoy diciendo que no vayas a recordar cosas que te han pasado. Sin embargo, recuerda las cosas bonitas. No te quedes con las cosas traumáticas, con las cosas duras. No te lamentes. No te pongas, en otras palabras, te invito a que no te pongas en un estado de víctima. Entonces, la depresión es parte de vivir en el pasado, y ahora te voy a hablar de lo que es vivir en el futuro, que también es algo que hace sufrir a la gente. ¿Qué es lo que hace sufrir a la gente con respecto al futuro? La ansiedad. Las personas se ponen muy ansiosas y sufren de mucha ansiedad. Por lo tanto, también muchísimas personas están tomando medicamentos hoy día para la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El estarte imaginando lo que aún no pasa. ¿Por qué? Porque no nos damos la oportunidad de vivir en este momento, en el ahora. Si pudiéramos entender que todo el sufrimiento, como decíamos al principio, viene de la mente y no de la realidad es lo que está pasando en este momento. Y cuando estás viviendo en el futuro, en esta ansiedad, te estás imaginando que puede haber pasado. ¿Sabías que muchísima gente, es un número exagerado, no recuerdo ahorita el número, sin embargo, hay muchísimas personas que se privan de un viaje familiar por no subirse a un avión, porque están con la ansiedad de que el avión se va a caer? Y de cuántas cosas se han privado por no subirse a un avión. Están viviendo en el futuro. Y además de eso, los accidentes que menos ocurren son en los aviones. Hay más accidentes en los de auto, más accidentes en la carretera que accidentes de avión. Sin embargo, hay miles y miles de personas que viven con esta ansiedad de que el avión se va a caer y prefieren no subirse a un avión. Entonces, lo que te quiero decir con esto es esto del sufrimiento, que vayamos entendiendo lo que hablamos al principio. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento empieza en tu mente con tus pensamientos y no es una realidad. Entonces tú tienes el control, tú tienes el poder de cambiar esta parte. Y el sufrimiento es lo que más le está afectando a la humanidad, no el dolor. Como mencionábamos, el dolor va a ocurrir. El dolor lo necesitamos en la vida, lo necesitamos para crecer, lo necesitamos para evolucionar. Es parte de la vida. Dios, el universo, la naturaleza, como le quieras llamar, en su infinita abundancia, en su infinito conocimiento, nos regaló el dolor. El dolor es un regalo para poder crecer. El dolor, si tú lo puedes ver, si tú le puedes ver el beneficio, lo que te comentaba al principio de este tema. Si tú te pudieras preguntar, si lo que me pasó para mi bien, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo serían tus relaciones? ¿Cómo te conducirías en tu trabajo, con tus amistades, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos? Te invito nuevamente a que te hagas esa pregunta. Si esa situación que te pasó, donde tú crees que es una situación injusta, horrible, cual sea que sea la situación, si tú te pudieras preguntar, si esto pasó para mi bien, ¿cuál es el bien de esto? Terminarías con tu sufrimiento. Entonces, dejemos de vivir parcialmente, dejemos de vivir a medias, porque solamente tenemos una vida y la vida es para vivirla. Entonces, si estamos viviendo en el pasado, estamos viviendo en el futuro, nos estamos perdiendo el presente, y ese es el sufrimiento más grande, si a mí me preguntas. Entonces, por eso quise compartir este tema de el sufrimiento. No es sexy porque nadie quiere estar con una persona que está deprimida, nadie quiere estar con una persona que vive en ansiedad.
Y yo te invito, si bien es cierto que a lo mejor el sufrimiento nunca se va a acabar en el mundo, yo te invito a ti, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, que te preguntes cómo tú puedes cambiar algún sufrimiento que tengas en la vida y cómo lo puedes transformar. Entonces va a ser identificando si vives en el presente, si vives en el futuro, si vives en el pasado, realmente dónde estás viviendo. La persona que vive en el presente está enfocada en lo que está pasando en este momento. Está enfocada en respirar, en, como dicen, en detenerse a oler las flores. Está enfocada en lo que sí tiene. Está enfocada en la gratitud. Está enfocada en este es el momento que tengo, no voy hacia atrás, no voy hacia adelante. Entonces, identificar en qué área de tu vida estás sufriendo y saber que tú tienes el control. Muchas veces lo que nos pasa también es de que digamos que tenemos estas razones para el sufrimiento. Una de las razones es que queremos controlar todo. Entonces, como queremos controlar todo, tenemos expectativas. Cuando las expectativas no se cumplen de acuerdo a lo que nosotros creemos que es, eso es lo que nos hace sufrir. Y te cuento algo, cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, así como tú tomas decisiones. Te doy un ejemplo, en la relación de pareja, él o ella termina la relación de pareja, la otra persona se queda sufriendo. Y se queda sufriendo, ¿por qué? Porque tenía una expectativa. La expectativa es que te quedaras conmigo. La expectativa es yo quedarme con esa persona. Y lo que queda es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la persona no se queda. Y como no podemos controlar, eso es lo que nos hace sufrir. En lugar de pensar, a ver, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Cuál es la enseñanza que me deja el que esta persona se fuera? ¿Qué responsabilidad tengo yo en que la persona se fuera? Y es algo que no tendemos a hacer, no tomamos responsabilidad. Yo les digo, si tú ves la palabra responsabilidad, si tú la separas, responsabilidad es la habilidad que tenemos para responder a lo que nos pasa. Y de ahí nuevamente viene el sufrimiento. Entonces espero haberte dado así como un sentido, nuevamente, que el dolor es una cosa y es inevitable. ¿Por qué se dice? El sufrimiento es opcional, porque tú decides qué significado le das a lo que está pasando. Otra de las razones que las personas sufrimos es porque deseamos que las cosas sean como nosotros queremos y no como son. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos por la vida queriendo pensar que todo mundo va a ser como nosotros. Cuando las personas o las situaciones no salen como nosotros queremos, entonces eso nos hace sufrir. En lugar de tener la capacidad de decir, bueno, las cosas no son del todo como yo quiero, porque además tú tienes un mapa del mundo y yo tengo un mapa del mundo. Entonces, si yo me aferro a querer que las cosas sean solamente como yo quiero, estoy no solamente no respetando a las otras personas, sino que yo solita me estoy amargando la vida. Ahora, yo te puedo dar ejemplos. Yo solía hacer eso. Cuando las cosas o cuando las personas no hacían lo que yo creía que era correcto, obviamente eso me hacía sufrir. Ahora yo te estoy hablando cuando yo no tenía esta conciencia de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Entonces yo te invito a que analices, ¿estás sufriendo porque quieres quieres tener el control total de las situaciones? ¿Quieres que los demás hagan lo que tú quieres, inclusive tus hijos? ¿Tienes la expectativa de que tus hijos van a hacer lo que tú quieres? Y cuando tus hijos no hacen lo que tú quieres, obviamente eso te hace sufrir. ¿Y qué es lo que pasa? Creaste otro ser humano que tiene su propia mente, que tiene sus propias emociones, que piensa, que siente diferente que tú y que inclusive está viviendo en otro nivel de evolución muy diferente al tuyo. Por lo tanto, hará algunas cosas que tú quieres que haga. Sin embargo, no va a hacer todo lo que tú quieres que haga. Entonces yo te invito a que no sufras con circunstancias como esas.
También muchas veces nos aferramos a lo que no puede ser. Por ejemplo, la muerte. La muerte es algo que todos vamos a vivir y que ya lo sabemos. O sea, no hay cultura, no hay ser humano que no tenga o haya vivido o viva la experiencia de alguien que fallece, ya sea un ser querido, un amigo, un padre, una madre, un hijo. Entonces, cuando nos aferramos a por qué pasó, por qué se fue, por qué tan joven, yo creo que, como les digo, llámenle Dios, llámenle universo, llámenle naturaleza, como ustedes le quieran llamar, tiene un propósito y esa persona vino a enseñarnos una lección. Y lo que tendríamos que hacer es celebrar su vida, no su muerte. ¿Por qué? Porque nos escogió como padre, como amigo, como hermano, como hermana, como tío, como sobrino, como hijos, como pareja. Nos escogió y nos vino a dar una lección y nos vino a dar un regalo. Cuando nos aferramos a que las cosas no sean así, eso es lo que nos hace sufrir. Nuevamente, el dolor es inevitable, por supuesto, te va a doler la partida de un ser querido. Sin embargo, tienes el control de no sufrir, tienes el control de celebrar la vida, por ejemplo. Hay culturas que celebran la muerte y hacen grandes fiestas porque la persona falleció. Entonces, ¿esto qué nos dice? Es un indicativo de que realmente está en la mente. Si nosotros hubiéramos crecido en esas culturas, también celebraríamos la vida de la manera que lo hacen, en lugar de estar sufriendo porque las personas se fue. Ahora entiendo que es un proceso, es un dolor, que es un luto que vas a vivir. Sí, por lo tanto, vívelo bien y déjalo ir. Deja ir el sufrimiento de esa situación, ¿verdad? También nos aferramos y deseamos que el pasado fuera diferente. Estamos viviendo lo que decía hace un momento, con estas memorias de que si hubiera sido diferente, si hubiera hecho las cosas diferente, si aquella persona hubiera actuado diferente conmigo, si mis padres hubieran sido diferentes conmigo, si la sociedad hubiera sido diferente conmigo. Entonces estamos viviendo en este constante pasado, con estas memorias que no sirven propósito. Entonces pregúntate, ¿estás viviendo en ese pasado que no te sirve propósito, que ya no hay propósito de que estés viviendo en ese pasado? Y nuevamente, no te estoy diciendo que no recuerdes nada, sin embargo, yo creo que ya llegó ese momento de responsabilidad, la habilidad para responder y no sufrir por cosas que no podemos cambiar, porque simplemente el pasado no va a cambiar. El pasado está ahí para darte una lección y preguntarnos qué tenemos que aprender de ese pasado, cuál es la lección de lo que nos pasó. Y como dicen por ahí, no es que no vayas al pasado, simplemente no vivas ahí. Puedes ir a visitar tu pasado, puedes ir a visitar esas experiencias para ver qué aprendiste y cómo protegerte de esas circunstancias, para ir a analizar cómo puedes hacerlo mejor. Entonces, yo te invito a que reflexiones esta parte de desear que el pasado sea diferente. No puede ser diferente, ya pasó lo que pasó. Lo que sí puede ser diferente es cómo tú reaccionas ahora y cómo tú dejas que no se convierta en un sufrimiento en tu vida. Y también es querer que otras personas sean como tú quieres que sean. Tenemos un modelo del mundo y lo que te decía, queremos que nuestra pareja sea de una forma, queremos que nuestros amigos se comporten de una forma, queremos que nuestros hijos se comporten de otra forma. Sin embargo, ellos tienen su propio mapa del mundo, ellos tienen su propio nivel de conciencia. Ellos tienen su propia perspectiva de vida. Entonces, estarán de acuerdo contigo en algunas cosas, sin embargo, no todo. Y esas son de las razones por las cuales sufrimos. Y yo les digo, sufrimos sin necesidad, y de ahí el decir, el sufrimiento no es sexy. Nuevamente, las personas no
quieren estar con personas deprimidas, las personas no quieren estar con personas, digamos, negativas. Imagínate encontrarte un amigo, por ejemplo, que está lloviendo y tú te encuentras al amigo y tú le dices, Juanito, Juan, Pedro, como quieras llamarle, ¿cómo está tu día? Y la persona te dice, uy, pues horrible, no ves la lluvia, no ves que que nos vamos a mojar. Seguramente vas a querer salir corriendo de esa persona. Sin embargo, te encuentras a una persona que dice, wow, es un día maravilloso, me está yendo muy bien, mira qué bendición, está lloviendo, tenemos finalmente está lloviendo. Obviamente, dime con quién vas a querer, cuál persona se te va a hacer más sexy. Si ves por qué el título de esto, el sufrimiento no es sexy, no vas a querer estar con una persona que digamos que no tiene este entusiasmo o estas ganas por la vida, por vivir. Estoy segura que vas a preferir estar con una persona que se ve sexy. Si me preguntas a mí, yo prefiero estar con una persona que se ve sexy. Y si no sexy, por lo menos una persona más positiva, digamos, ¿verdad? Como el ejemplo que te estaba mencionando. Creo que es muy importante entender esas grandes distinciones y nuevamente, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tú puedes también terminar con el sufrimiento en tu vida? O yo te voy a compartir cómo yo entendí que yo tenía el control y yo podía dejar de sufrir. Para mí fue un concepto también diferente y a lo mejor para ti también lo sea. Cuando la primera vez que yo escuché que realmente podemos dejar de sufrir, yo no lo creía. Yo decía, como mencioné al principio, culturalmente, y digo, no solamente culturalmente, en todo el mundo existe el sufrimiento y tal vez nunca se acabe. Sin embargo, cuando yo empecé a escuchar estos conceptos de no sufrir, de vive en un estado de plenitud, vive en un estado de alegría, yo decía, no creo que sea posible. No lo creía. Sin embargo, yo te digo en mi experiencia, no solamente es posible, sino que yo tengo el control, tú tienes el control y se puede lograr totalmente. Te invito a que descubras cómo sufres. Si hablamos que el sufrimiento nace en el pensamiento, si hablamos que el sufrimiento es un estado emocional, entonces tú sufres con un estado emocional. ¿En qué estado te encuentras? ¿Te encuentras enojado? ¿Te encuentras con tristeza? ¿Te encuentras frustrado, frustrada? ¿Te encuentras enojado, enojada, con ira? ¿Te encuentras con ansiedad, con resentimiento, con aburrimiento, con preocupaciones? ¿Te encuentras tenso o tensa? ¿Eres de las personas que vive con mucho estrés? Te invito a que identifiques cuál es tu emoción primordial para sufrir. ¿Qué emoción utilizas cuando estás sufriendo? Porque nuevamente, el dolor es una cosa, el sufrimiento es algo totalmente diferente. Entonces, si el dolor ya pasó, si yo me machuco el dedo y el dedo ya sanó, inclusive yo me machuqué el dedo hace unos meses atrás y te puedo dar el ejemplo preciso. Me machuco el dedo, la primera noche fue muy doloroso. La segunda noche, bueno, de hecho 3 días me duró un dolor muy fuerte, tuve que tomar medicamento porque era un dolor muy fuerte. Sin embargo, ahorita en este momento yo me toco y ya no me duele, ya está sano mi dedo, lo apachurro, ya no pasa nada. En ese momento ni siquiera me lo podía tocar porque me dolía. Ahora el sufrimiento, nuevamente venimos, imagínate que yo me hubiera puesto en actitud de nadie vino a verme, en actitud de víctima o en actitud de enojo. Me enoja porque me machuqué el dedo y cómo es posible que me haya machucado el dedo. O en actitud de depresión, ay, pobre de mi dedo, me lo machuqué y entonces por eso me deprimo. Eso es sufrimiento. El dedo ya no me duele. El dedo, o sea, ya hoy cuento la historia como cualquier otra historia. Sí, me machuqué el dedo, inclusive se me cayó la uña. Por primera vez perdí algo de mi cuerpo, digamos, ¿no? De decir, wow, perdí una uña, fue una nueva experiencia. Ahora imagínate que yo pasara por la vida diciendo, ay, perdí mi uña,
perdí mi uña, perdí mi uña. Entonces me estoy enfocando ¿en qué? En el sufrimiento. Te invito a que reflexiones, a que veas tus comportamientos y ver qué emociones son las que te hacen sufrir. ¿Cuáles emociones predominan en tu vida que son las que realmente te hacen sufrir? Y bueno, seguramente ahorita te estarás preguntando también, a ver, ya hablaste que es el dolor, ya hablaste que es el sufrimiento, ya diste ejemplos de diferentes situaciones, inclusive la depresión, la ansiedad, que son retos muy grandes que se están viviendo en todas las sociedades hoy día, independientemente de dónde me estés viendo. Es algo muy común, ¿verdad? Ya hablamos de diferentes ejemplos, ya hablamos de que estás deprimido. Los antidepresivos obviamente no van a resolver tu situación, sino invitarte a que reflexiones y a lo mejor hacer cosas diferentes. Entonces, tal vez te estás preguntando ahora, ok, ¿cuál sería la solución para yo encontrarme? Porque eso es lo que me suelen preguntar a mí muchas veces. A veces dicen personas, ¿sabes qué? Yo voy a eventos, voy a seminarios, leo libros y se dice, deja ir las emociones, deja ir el odio, deja ir el rencor, deja ir estas emociones. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es la pregunta que constantemente las personas me dicen, ¿cómo hago esto? ¿Cómo dejo ir? ¿Cómo perdono? ¿Cómo olvido? Entonces, vamos a hablar también, entender en qué te enfocas. El sufrimiento más grande es el enfoque. Nos enfocamos en tres cosas primordialmente y aquí es donde va a estar como tu respuesta de cómo lo vas a resolver. ¿En qué te quieres enfocar? Primeramente nos enfocamos en la pérdida, en el sentido de pérdida, porque realmente nos ponemos en este estado de perdí mi tiempo. Por ejemplo, estás en una relación y termina en divorcio y dices, bueno, estuve casado 5 años, 10 años, 15 años y las personas se enfocan en perdí mi tiempo. No perdiste el tiempo porque viviste, porque aprendiste, porque disfrutaste, porque seguramente si te casaste o estás con una pareja en unión libre, como le quieras llamar, viviste momentos hermosos, viviste momentos bonitos, entonces no perdiste el tiempo, aprendiste. Entonces, lo que pasa es que te enfocas en la sensación de pérdida y eso es lo que te hace sufrir. ¿Por qué? Nuevamente porque tenemos las expectativas. Eso es lo que realmente nos hace sufrir. La ilusión de que perdí algo. No perdiste. Era parte de la vida, era parte del proceso. Lo que te decía nuevamente, la pregunta, si la vida pasara para tu bien, por ejemplo, en un ejemplo de una relación así, ¿cuál te enfocarías? Yo te lo puedo decir por mí. Yo me divorcié y yo en lo que me enfoqué fue en las cosas bonitas que viví con mi ex esposo, me enfoqué en la gratitud, me enfoqué en lo que sí me dio y no en lo que no me dio, y no me enfoqué en decir perdí mi tiempo, no, al contrario, disfruté, viví y aprendí. Sin embargo, cuando te enfocas en la ilusión de la pérdida, eso es lo que te hace sufrir. Y después también, y claro, el antídoto para la pérdida, nuevamente, aquí está la respuesta. Enfócate en lo que ganaste. ¿Qué ganaste? A lo mejor ganaste unos hijos hermosos. A lo mejor ganaste una carrera mientras estabas casado. A lo mejor viajaste. Tuvo que haber cosas buenas. Entonces yo te sugiero que te enfoques no en la pérdida, sino en la ganancia. ¿Qué te sumó esa persona a tu vida, por ejemplo? Y lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida. No es la pérdida. Enfócate en la ganancia. Después pensamos esta otra ilusión de que el enfoque es menos. Porque mis padres hicieron esto, yo no pude hacer esto. Mis padres no tuvieron dinero, entonces yo no pude hacer cualquier circunstancia, un estudio, por ejemplo, ¿verdad? Te vas a poner en esta actitud de enfoque de menos, o sea, todo te restó. Sin embargo, todo suma si lo ves de esa forma. Por ejemplo, yo te puedo decir también de mi ejemplo. A mí de alguna manera no me permitieron estudiar
Y entonces yo pude haberme quedado en la vida diciendo, oh, es que como mis padres no me dejaron estudiar, no tuve esa oportunidad, entonces no pude continuar mi vida. Sin embargo, yo me preparé, he estudiado bastante, he tenido la oportunidad de hacer cosas que seguramente si yo hubiera estudiado no las hubiera podido hacer. Entonces no me restaron en realidad la experiencia de que no me dieron, digamos, estudios, de que no me pagaron los estudios, no me restó, me sumó. ¿Sabes por qué me sumó? Porque me enfoco en la bendición que tuve de no tenerlo y salí a buscarlo, salí a buscar mejorar mi vida. Lo hice por mí y esa satisfacción de muchas de las cosas que yo he hecho en cuestión de mi educación, hoy las agradezco, hoy digo, wow, bendita situación, que si yo me hubiera puesto a estudiar, seguramente me hubiera enfrascado solamente en ese estudio y ahí me hubiera quedado y tal vez no hubiera tenido más aspiraciones. Entonces, no es menos, es más. ¿Qué te suma? ¿Qué te suma la situación? ¿Qué te suma la persona? ¿Qué te suma la experiencia? No te enfoques en lo menos, en lo que no pudiste hacer, en lo que no pudiste dar, en lo que no pudieron dar. Esa es otra de las cosas que nos hace sufrir cuando se trata del enfoque. Y una tercera es el decir nunca. Una de las cosas que tenemos los seres humanos es de que el nunca, o sea, yo pudiera decir en esta misma circunstancia, yo nunca pude estudiar, no me dejaron, entonces por lo tanto nunca voy a poder ser una persona exitosa, nunca tendré la relación que quiero, nunca tendré el dinero que quiero, nunca tendré el trabajo que quiero. Y sin embargo yo te digo lo contrario, a pesar de que yo no estudié lo que quería estudiar en el momento que lo quería hacer, ¿verdad? Porque lo que decíamos, queremos que las cosas sean como nosotros queremos. A pesar de que yo viví esa situación, yo no me quedé con el nunca voy a poder tener dinero, nunca voy a poder tener la relación que quiero, nunca voy a poder hacer lo que realmente me gusta. Entonces yo te digo, por ejemplo, hoy yo vivo en plenitud, hoy yo vivo en alegría, hoy yo vivo feliz. ¿Por qué? Porque dejé de enfocarme en esas cosas. Yo te comparto y te soy bien honesta. Hubo momentos en mi vida que hasta con Dios me peleé, renegaba por lo que creía yo que me quitó, la ilusión de lo que yo creía que había perdido, esa ilusión de perdí, de tengo menos, de soy menos, no soy suficiente, nunca voy a poder salir adelante. Por supuesto que viví esos capítulos de mi vida, voy a ser honesta y transparente. Sin embargo, a través de esas mismas experiencias, cuando yo empiezo a ver y a convertir mi enfoque en qué me estoy enfocando, yo aprendí a soltar, aprendí a perdonar, aprendí a dejar ir estas emociones que no me sirven propósito en la vida. De nada me sirve vivir en el pasado, de nada me sirve vivir en el futuro, lo que me sirve es vivir en el presente. Y uno de los antídotos más grandes que yo te puedo decir es gratitud. ¿Qué cosas sí tienes en tu vida que puedes tener gratitud? Entonces, yo te invito a que reconozcas en qué emociones estás viviendo. Estás viviendo en emociones de apatía, estás viviendo en emociones de rencor, estás viviendo en emociones de odio, de ira, de depresión, de ansiedad, todas estas emociones que ya mencionamos, ¿verdad? Que reconozcas cuáles son las predominantes y te voy a invitar en que en algún momento, sobre todo si estás viendo esa transmisión en este momento, te sientes después de que terminemos a hacer un ejercicio muy simple. Si tú te sientas y genuinamente ves dentro de ti, tú no le tienes que dar explicaciones a nadie y decir, a ver, ¿en qué emoción estoy viviendo? ¿Qué es lo que te hace sufrir? Recuerda, vela en tu cuerpo. ¿Qué te dices al respecto? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo te ves tú mismo, tú misma, comportándote con ira, con enojo, con resentimiento, con aburrimiento, con depresión, con ansiedad, con cualquiera de estas emociones? Y pregúntate si te ves sexy comportándote con esas emociones. Pregúntate si eso sirve propósito en tu vida.
Entonces, te invito, como te digo, a que hagas un chequeo por dentro de ti. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que siente tu cuerpo? ¿Qué emociones identificas y dónde, en qué parte de tu cuerpo identificas esas emociones y las respires? Inhala y exhala y manda esta gratitud a esta parte de tu cuerpo y decirle, gracias ira, gracias resentimiento, gracias soledad, gracias cualquiera de estas emociones que estás viviendo, le des las gracias porque la gratitud es el antídoto más grande para cualquier emoción, digamos, no negativa. Cuando hay gratitud no hay miedo, cuando hay gratitud no hay apatía, cuando hay gratitud no hay depresión, cuando hay gratitud no hay nada de estas emociones, cuando hay gratitud no hay sufrimiento. Entonces, te vas a sentar con tu espalda derecha, seas hombre o seas mujer, con tus pies en el piso. Identifica cuál de estas emociones, por cuál de estas emociones estás sufriendo. Tráela a tu cuerpo, tráela a tu conciencia, tráela presente y respira, inhala, exhala, inhala, exhala. Una vez que la identifiques, como te menciono, digamos, si la sientes, no sé, en las piernas, por darte un ejemplo, mándale gratitud a tus piernas, porque tus piernas te han servido, te han llevado, te han traído. Mándale gratitud no sé, a tu estómago, a tu espalda, a tu cabeza, a donde tú identifiques que se encuentran estas emociones que te hacen sufrir, mándales agradecimiento y diles gracias por servirme, por estar conmigo todo este tiempo, sin embargo en este momento no te necesito. En algún momento los puedes necesitar, porque aquí está el detalle también, esas emociones no son malas, no es ni bueno ni malo, tenemos la dualidad, tanto hay día como hay noche. Entonces, por ejemplo, si estás triste, existe la felicidad. Si estás enojado, pues existe el estar en paz. Entonces, cuando tú identificas estas emociones, simplemente agradécelas. No es que te deshagas de ellas totalmente, porque en algún momento de tu vida necesitas el enojo, por ejemplo, necesitas el enojo para salir adelante, para tomar decisiones, necesitas el coraje, necesitas ese enojo para sentir ese coraje y tomar una decisión, por ejemplo. El detalle, lo que hace sufrir a la gente es que se queda viviendo en esas emociones demasiado tiempo. Entonces, te invito como un segundo paso para solucionar el sufrimiento, que te pongas una regla. ¿Cuál es la regla? Imagínate decir, a ver, siento enojo, sí. ¿Por cuánto tiempo lo quieres sentir? ¿Por un día? ¿Por un minuto? ¿Por una semana? ¿Por un año? Hay gente que se la vive 40, 50 años enojados, cargando este resentimiento. Entonces, ¿cómo vas a solucionar el sufrimiento? A través de canalizar tus emociones, donde las sientes, agradecer y después vas a darte un tiempo. ¿Cuánto tiempo quieres vivir con esa emoción? Dependiendo qué tanto tiempo sea. Yo, por ejemplo, yo a veces digo 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, dependiendo cuál sea la emoción. Y después de ahí me la sacudo. Busco algo que hacer, busco algo, ya sea música, me salgo a caminar, le hablo a alguna persona positiva en mi vida. Rompo con ese patrón. De eso se trata el dejar de sufrir. Tener control de tus emociones y tú decides por cuánto tiempo quieres esas emociones. La tercera y la más grande es tomar la decisión de dejar de sufrir. Es una decisión donde tú tienes el control. Entonces, para cerrar el tema, vamos a resumir. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Hablamos de las diferentes cosas que te hacen sufrir, te dimos diferentes ejemplos, pero más importante aún son las soluciones. ¿Cuáles son tus soluciones? Respirar, identificar cuál es la emoción que te hace sufrir, agradecerle. ¿Por qué? Porque en algún momento la vas a necesitar. Sin embargo, lo más importante entender, no vivas en la emoción. Tomar decisión de cuánto tiempo quieres estar con esa emoción, porque es muy válido, pero después de ahí te deshaces de esa emoción. Y la tercera, la más importante, es tomar decisión de dejar de sufrir. Es tu decisión
Tú tienes control, el control está en tus manos y lo que más te invito es gratitud. Yo invito siempre a la gente a que agradezca por lo menos 10 cosas al día de lo que sí tienen y enfócate en lo que sí tienes. Entonces, agradezco mucho tu atención, agradezco mucho que hayas estado aquí acompañándome con este tema. Recuérdate, el sufrimiento no es sexy y a la gente no nos gusta estar con personas que no se ven sexy y de antemano te agradezco por tu atención. Muchas gracias.